O sea, si estaban tan bien, ¿cuál es el problema? ¿No? ¿Cómo que divorcio? Nadie entendía qué era lo que pasaba. El problema vino cuando, para poder darse ya el divorcio, comenzaron las descalificaciones de los dos lados, tanto de Maripaz como de Alfredo. Maripaz decía que Alfredo era muy violento, cosa que ya había dicho Diana Golden, cosa que ya había dicho su primera esposa. Pero además, decía Maripaz, es muy violento, pero es inestable emocionalmente. Además, Alfredo me presionaba para alejarme de mi familia, decía Maripaz. Además, me restringe los gastos. Él tiene su buen dinerito, pero a mí no me da absolutamente nada, decía Maripaz. Además, decía, nuestro hijo Sebastián ha aceptado su homosexualidad, él es gay. Y por esa razón Alfredo lo rechaza, siendo su propio hijo. Bueno, eran tan fuertes las discusiones que había con Maripaz que Maripaz optó por grabar esas discusiones, que ya después escuchamos los audios y pues no son muy bonitos. Pero Alfredo, como es su costumbre, no se quedó callado. Y entonces, pues comienza a decir que Maripaz era una ladrona, era una interesada, que le habían hecho brujería, bueno, pues está de moda, ¿no? Que le habían hecho brujería, que trataban muy mal a él y además a su hija Vanessa. Fíjense, luego, en este pleito de Alfredo, los tres hijos de él con Maripaz se pusieron del lado de su mamá. Quizá un hijo podría estar equivocado, dos tal vez, pero los tres se quedaron con su mamá, los tres. Y Alfredo, como venganza, los desconoció como hijos. Fíjense, todavía los amenazó y les dijo, si ustedes apoyan de aquel lado, les quito mi apellido y los desheredo. Bueno, los muchachos dijeron, pues ni te queríamos aquí por el dinero ni por tu apellido, haz lo que quieras. Y si lo hizo, pues ya heredó al 100% como heredera universal a Vanessa, a su hija. Fíjense que todo esto hizo que Alfredo Adame, que era un hombre tan querido y tan respetado, poco a poquito fuera perdiendo el respeto y el cariño de la gente, del público. Recordemos también aquella historia de cuando Alfredo entró a Hoy, al matutino de Televisa, que era 1998. La gente amó a Alfredo Adame por su manera de vestir tan propia, siempre de traje, siempre zapatitos boleados, siempre bien peinadito, pero además seguía siendo un hombre muy guapo, todavía era un buen padre de familia, y la química que había con los conductores de Hoy era muy buena, por lo menos eso era lo que pensábamos o eso era lo que salía a cuadro. Se veía muy bien con Andrea Legarreta, se veían perfectamente bien, pero la realidad era muy distinta, no se soportaban, o por lo menos Alfredo no soportaba a Andrea, no había una buena relación. Fíjense, empieza Alfredo, que fue quien manejó el auto donde viajó la novia para llegar a la iglesia y todo, al poco tiempo comienza a decir que Andrea le era infiel a Eric Rubin, a su esposo, con un alto ejecutivo de Televisa, que tampoco dijo el nombre y que hubiera sido interesante saber cuál ejecutivo de Televisa o a quién se refería Alfredo. Pero además también la acusó de que Andrea era la causante de que no lo volvieron a contratar, incluso de que lo corrieran del programa Hoy. Y ustedes dirán, bueno, pues es que pleitos entre compañeros de trabajo siempre va a haber. Pero en realidad no fue solamente con Andrea. Muchas y principalmente mujeres. Se ha peleado con hombres como con el cazafantasmas, pero la gran mayoría de sus enemigas son mujeres. La gran mayoría. Por eso es que de pronto Alfredo dejó de ser conocido por sus trabajos, por su trayectoria, como aquel actor importantísimo de los años 80 y 90 y comenzó a ser visto como el pleitero, como esta persona a quien no se le puede dar una opinión distinta a la que él tiene, porque inmediatamente comienza a decir peladeces, ha tenido pleitos en la calle, en restaurantes, en televisoras, en conferencias de prensa. Bueno,
para Alfredo Adame, cualquier lugar es bueno para convertirlo en un ring de pelea, cualquier lugar. Por eso es que mucha gente dejó de tomarlo en serio. Y ahora Alfredo, pues sí, lo buscan de las televisoras, lo buscan de canales de YouTube, pero en realidad es para picarlo y les dé de qué hablar. A ver ahora de quién va a hablar, ¿no? Y eso genera, claro que sí. Pero ya no es tanto por su carrera, por su trayectoria, por lo que ha hecho, por sus personajes, ya no. Porque Alfredo se ha ganado la fama de tirarle a todo mundo, incluyendo a sus propios hijos, que es muy doloroso eso, incluyendo a sus propios hijos y a la madre de ellos, ¿no? Que fue su esposa, a la que él eligió como madre para sus hijos. Ahora, también hay que decir que muchas de las cosas que ha dicho Alfredo Adame sí le han costado demandas, pero él no se achica. Sí, que me echen las demandas y yo pongo a mis abogados y mis bufetes y bueno, eso también hay que decirlo, que nunca se hace chiquito Alfredo Adame. Será escandaloso lo que quieran, pero siempre, ahora sí que habla de frente, eso que ni qué. Y es que de escándalos, híjole, yo creo que si nos ponemos a hablar de los escándalos de Alfredo Adame no acabaríamos. Que si con esta señora Laura Bozzo, que si con el cazafantasmas, que si con Laura Zapata, que si con un desconocido de la calle, que si porque ya le sacaron su pack, que si porque su hijo es gay. O sea, escándalos ha tenido todos. Bueno, contendió para política, ¿no? Alfredo, creo que para jefe de la delegación, no, para delegado o para alcalde de Tlalpan. Chécame, Dani, qué puesto era el que iba, por el que peleó Alfredo Adame. Pero oigan, debut y despedida, es que la gente ya no, como chiste está bien, Alfredo Adame, y escucharlo hablar a muchos puede parecernos cotorro. Ay, este señor ya va a empezar otra vez de pleitero. Pero ya para una realidad, la gente no votó por él. Bueno, la casilla en donde la gente podía votar. Diputado federal. Diputado federal, gracias, Dani. Fíjense, la casilla donde él iba o la gente podía votar por él, no hubo ningún voto. Decía cantidad de votos, cero. O sea que ni siquiera él votó por sí mismo, fíjense nada más. Tiene pleitos con Hacienda, o por lo menos eso los tuvo hace algún tiempo. Es que Alfredo está metido en muchos problemas con mucha gente, y habrá con quien diga uno, bueno, pues es que tal para cual, ¿no? Ahora sí que ni a cuál irle. Pero muchas veces el simple hecho de comentar o de hablar de su vida ya es echárselo encima y es salir de pleito con él todo el tiempo. Ahora, fíjense, desde el momento en que se divorcia de Maripaz Banquels y que se queda soltero, claro que ha intentado mantener una relación. La primerita, pues, fue Susan Quintana. Susan Quintana, que ya hablábamos de ella hace ratito. Cuando terminan esta relación, Alfredo y Susan, qué horrible habló de ella Alfredo Adame. Horrible, horrible. Y Susan, pues también, ¿no? Porque pues habló de las intimidades de Alfredo. Pero porque Susan no se deja. Entonces dijo, pues a mí me atacan, yo ataco. No está bien, la verdad no está bien. Pero pues así fueron las cosas. Después se encuentra a otra chamaca, a otra chica llamada Carla Ruiz. Pero fíjense, más tardaron en iniciar ese romance que en menos de lo que canta un gallo, esta chica dijo, no, no quiero volver a saber nada de este señor, ni me lo mencionen. Luego, se hace novio de Magali Chávez. Esta muchacha, esta chica que salían enamorándonos, oigan, 27 años menor que Alfredo, 27. Muy guapa, cuerpazo de Magali Chávez, sí. Pues no salió diciendo que era hombre. Primero dijo, es el amor de mi vida, nos vamos a casar, la amo, la quiero, la adoro. Y resulta que después, no, pues sí resultó que era hombre. Alfredo, o sea, ¿cómo? Pues que no te diste cuenta en caso de que sí, pero yo no sé si sea o no sea. La verdad, pues tampoco es que me interese tanto. Bueno, pues ha hablado de todo, de todo, de todo mundo, de todo mundo. De verdad que son escándalos tras escándalos tras escándalos. Poca gente al día de hoy lo recuerda como el galanazo de las telenovelas, como el hombre que tuvo cantidad de programas de televisión, que en todos ellos los anunciantes lo buscaban mucho porque Alfredo sí vendía.
Como vendedor de marcas es buenísimo. Bueno, han pasado años y nos seguimos acordando de los calzones Trueno por Alfredo Adame o de los Saga, no me acuerdo cuáles eran, pero nos seguimos acordando de eso. Alfredo salía en cantidad y cantidad de comerciales. ¿Por qué Alfredo de pronto cambió y dejó de ser ese señor tan educado para convertirse en lo que hoy conocemos de Alfredo Adame? Un señor que parece que se enojó con la vida, se peleó con la vida, ya para tener pleitos con sus propios hijos y con la madre de ellos, ya, o sea, creo que ya ahí pues estamos en un verdadero problema. Tiene 66 años, oigan, Alfredo es joven, sigue siendo joven. 36 años los ha dedicado a esta carrera. Ha hecho por lo menos 38 proyectos en la televisión mexicana, imagínense lo que eso significa.